Comenzamos el año y comenzamos meditando, conversando con el Señor, aprendiendo de Él, aprendiendo de las historias reales que vivió Jesús. Y hoy quiero recordarte una historia real de un amigo de Jesús, de Pedro. Acuérdate lo que le pasó a Pedro cuando Jesús estuvo atrapado por los soldados romanos, capturado, antes de ser torturado. Él es juzgado en el Sanedrín, recibe golpes y en ese momento Pedro, que estaba presente, le preguntan si lo conocía. Él ve que podía defenderlo, él ve que podría hacer algo y no lo hace. Y Pedro sufre algo muy fuerte, que es traicionar a un amigo. Es una traición, quizás la palabra es fuerte, pero es lo que todos sentimos. Tú imagínate en una discoteca, en una fiesta, se meten con tu amigo, un grupo de gente quiere pegarle a un amigo tuyo, a una amiga tuya, y lo lógico sería que tú salgas a defenderlo, que digas, bueno, no, si te metes con él, te metes conmigo, es mi amigo del alma, y sin embargo debo de defenderlo y no voy a permitir que le hagan algo. O, por ejemplo, que alguien hable mal de un amigo tuyo, de una amiga tuya. Lo lógico es que tú sales a las redes a defenderla, a defenderlo, a decir no puede ser, etcétera, etcétera. Las cosas que se suelen hacer en las redes, denunciar esos ataques, esas mentiras, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, eso que nosotros queremos vivirlo con nuestros amigos y lo vivimos, eso Pedro no lo pudo hacer. Tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Pedro, amigo de Jesús, le falla en el peor momento. Y en eso, cuando Pedro es consciente que le está fallando a Jesús, que no lo está defendiendo, inclusive lo está negando, dice, le preguntan si lo conocía y él niega que es amigo de Jesús, algo muy fuerte, en el peor momento de Jesús. En ese momento canta el gallo, dos veces. Ese gallo que suele anunciar la aurora, que suele anunciar el comienzo de un nuevo día, que suele anunciar una buena noticia. Empezamos el día, ha salido el sol, un nuevo momento para vivir, para trabajar, para divertirse, etcétera. El gallo que anuncia el comienzo del día, en el caso de Pedro, el gallo anunció su muerte, digamos así, la muerte de la amistad, la traición al amigo. El gallo era como la conciencia. ¿Por qué digo la conciencia? Porque Jesús le había dicho a Pedro que antes de que el gallo cante dos veces, o tres veces me parece, ¿no? Ya no recuerdo bien, él lo iba a negar. Entonces el gallo simboliza que Jesús se está dando cuenta de lo que está haciendo Pedro, porque en el barullo, cuando Jesús es capturado y cuando Pedro niega a Jesús, Pedro suponía, o sea, en ese momento creía que su maestro, que Jesús, no se estaba enterando de esas negaciones. Pero cuando escucha el gallo y recuerda que Jesús se lo había anunciado, ahí él dice, se está cumpliendo lo que dijo el Señor. Jesús se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Inclusive se especula que hubo un cruce de miradas entre los dos, entre Pedro y Jesús. Esta meditación al comienzo del año habla de la amistad con Jesús. Comienzo con una anécdota negativa, lo sé, pero es una anécdota que nos enseña a nosotros que la amistad es algo invalorable. No debemos nosotros de traicionar a un amigo. Le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros, podemos fallarle a una amiga, a un amigo y uno se siente pésimo. Pero por encima de eso está la amistad. Es más, la amistad, como le pasó a Pedro y a Jesús, la amistad debe de ser ese valor que le da la vuelta a una traición, a un olvido, a una falla con el amigo. Porque soy tu amigo, porque soy tu amiga, te perdono, te doy una nueva oportunidad. Y como me duele a mí el doble o el triple de fallarle a un amigo, también yo, gracias a esa amistad, también yo
tengo la fuerza para recuperar la confianza y la amistad del amigo o de la amiga ofendida. Seamos como Pedro. Pedro era gran amigo de Jesús, era su gran, no solamente discípulo, era su gran amigo, fue quien lo reemplaza, nada menos, al mando de la iglesia. Jesús le pasa la posta a él. Jesús lo había formado, habían convivido muchas anécdotas, muchos sucesos, 3 años viajando juntos, eran grandes amigos. Y esa amistad de Jesús y de Pedro, yo le pido al Señor tener también esa amistad, no con la traición, lógicamente, pero sí tener los sentimientos que tenía Pedro hacia Jesús. Yo te aconsejo también que te fijes en Pedro, lee el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, porque Marcos era el secretario de Pedro y cuenta muchas anécdotas de Pedro. Lee el Evangelio de Marcos, fíjate cómo se veía Pedro con Jesús. Busca la amistad del Señor, busca la amistad de Jesús. Siéntete muy amigo de Jesús, aunque lo traicionemos a veces, aunque le fallemos a veces, como Pedro, que el canto del gallo, que la conciencia cuando nos hable, nos ayude a recuperar la amistad, a levantarnos, a tener esperanza y tener las ganas, con más ganas inclusive, de ser más amigo del Señor al cual le hemos fallado. Vamos a pedirle a Pedro, a San Pedro, que nos ayude, y vamos a pedirle al Señor y vamos a ofrecerle al Señor. Y te sugiero empezar este año 2022 renovando la amistad con Jesús, diciéndole al Señor que lo queremos mucho y queremos ser los mejores amigos de Él.